La Primera Guerra Mundial, primer conflicto global y antecedente de la Segunda Guerra Mundial, solo poco más de 20 años después, comenzó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, concentrándose en Europa e involucrando a todas las grandes potencias del mundo, quienes formaron dos grupos de aliados opuestos, teniendo como ámbito inicial, el peligro cercano, para Europa, desde 1871, hasta antes del estallido de la Gran Guerra, la denominada paz armada, en la que se forjó el sistema de alianzas de las naciones en pugna, sin estar en guerra, cuyo efecto fue el gran avance económico, cultural y científico en las naciones industriales, que en buena medida, se encaminó hacia una gran desconfianza entre las grandes potencias europeas y la destrucción, provocando que se armaran incesantemente. Los Balcanes, antesala de la Primera Guerra Mundial, han sido hasta el día de hoy, de fundamental interés internacional, cuyo origen data del fortalecimiento de Hungría y de la dinastía de los Habsburgo, que en 1764, formó el Imperio Austrohúngaro, muy útil a la paz en las fronteras de Occidente, pero sin un sentido y espíritu nacional, al constituirse por 14 estados de diferente lengua y religión, entre los cuales se incluían 5 reinos, 4 señoríos, 2 condados, 2 dominios italianos, y, los Países Bajos, imperio en el que no escaseaban los conflictos sociopolíticos. Desde siempre, los Balcanes, al igual que Medio Oriente, han sido, territorio de pillaje, dominio y disputa de las grandes potencias dominantes, persiguiendo, antes de la Primera Guerra Mundial, organizar las fronteras de los pueblos balcánicos, ante el constante retroceso del Imperio Turco Otomano, condicionando su realidad política y económica, desde el exterior, por las pugnas entre este imperio y el de Austro-Hungría, el zarista, el alemán, Francia y Gran Bretaña. Las industrias de varios de los países, especialmente del Reino Unido, Francia y Alemania habían alcanzado tan notable desarrollo, que requerían de un alto volumen de materias primas, que obtenían, las dos primeras naciones, de sus colonias, en las que, también, vendían sus excedentes de producción que habían saturado sus mercados internos. Alemania estaba dispuesta a luchar por conseguir colonias que la abastecieran de materias primas baratas y en grandes cantidades, a fin de que los precios de sus productos industriales pudieran competir en el comercio mundial, con los del Reino Unido y Francia, por lo cual requería colocarse en una posición importante dentro del comercio internacional, al encontrar nuevos mercados para su enorme producción industrial, si quería seguir conservando los niveles de vida alcanzados por sus clases medias y masas obreras. Así, la península balcánica, como buena parte de Europa, se convirtió en un escenario armamentista, que ante las contradicciones sin solución, entre el desarrollo de las fuerzas productivas internas de las principales economías europeas, y la diferencia en la posesión de colonias, haría estallar el enfrentamiento bélico, que cobraría millones de vidas.
La Gran Guerra se desenvolvió en medio de la rivalidad y la disputa por la soberanía sobre la región de Silesia, que le había arrebatado Prusia a Austria, en tiempos de los gobernantes Federico II y de María Teresa, respectivamente, a la muerte del padre de esta última, Carlos VI, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, también rey de Hungría en el que se le llamaba Carlos III, en Bohemia, como Carlos II, en Austria, como archiduque y como Carlos III de España, durante la Guerra de Sucesión Española. La participación de María Teresa, durante su reinado, en el reparto de Polonia, entre Prusia, Rusia y Austria, durante 1772 y 1773, con el que desaparece el territorio polaco, en 1795, fue motivada por el temor de la emperatriz, a la ambición de las potencias vecinas, para disgregar territorios, en los que podía incluirse a la propia Austria, al grado de que el rápido desarrollo de Prusia, como potencia militar, provocó la desconfianza de las naciones de Europa Central. Las fricciones políticas entre Inglaterra, Francia y Rusia, a causa de sus respectivas e intensas expansiones coloniales, fueron suspendidas, para configurar alianzas internacionales, rivalidades coloniales, que enfrentaron a las potencias industriales, en el terreno económico, en la búsqueda de ganar mercados para sus productos y conservarlos por opresión, propósito acrecentado en Alemania y Austria, sobre los Balcanes, pues habían llegado tarde al reparto colonial, colocándolos en desventaja, respecto de Inglaterra y Francia, que ya en las postrimerías del siglo XIX no quedaban, realmente, comarcas sin dueño. La alta tensión principal, entre las potencias, de Rusia y Austria, también estribó en el interés sobre la península balcánica, razón por la que Francia, buscando aliados, firmó la alianza franco-rusa, a la que luego se unió Inglaterra, al percatarse del enorme poder que estaba acumulando Alemania, en la competencia comercial y colonial. La vieja rivalidad entre Francia y Alemania, confirma el interés en la península balcánica y el choque de imperialismos. Para Alemania, era trascendental, aliarse con Austria-Hungría, Imperio Austrohúngaro, e Italia, a lo que se le denominó la Triple Alianza o de los países centrales o imperiales, uniéndose a ellos, poco después, Bulgaria y Turquía, Imperio Otomano o Turco. Alemania luchaba con el fin de no perder su influencia en Europa, lograr sus propósitos económicos expansionistas y sostener el nivel de vida alcanzado por su población. Aunque Italia, apoyó más tarde al bando enemigo, cuando Alemania favorece a los austriacos en los Balcanes, al codiciar esta zona, también. El Imperio alemán, gobernado entonces, por el Segundo Reich, el Kaiser Guillermo II, apoyó al Imperio austrohúngaro, cuando éste le declara la guerra a Serbia e Italia. Frente a esta postura expansionista, Inglaterra y Francia, indispuestas a tolerar la expansión de los países centrales, forman el Grupo de los Aliados o la Triple Entente, también denominada la Entente Cordiale, creada en 1907 e integrada por Reino Unido, Francia y Rusia, o Imperio Ruso, a los que se sumaron más tarde Serbia, Bélgica, Japón, Rumanía, Portugal, Estados Unidos de América, Grecia, varios estados latinoamericanos e Italia, quien más tarde se desliga de esta alianza, al sentirse traicionada por Alemania, en el apoyo brindado a los anhelos austriacos, en los Balcanes. Japón se incorpora a la Entente, porque percibe, que restringirse como espectador de la contienda, lo dejaría al margen del reparto económico del mundo. Rusia apoya a Serbia y coloca sus ejércitos en la frontera austrogermana, Alemania solicita la retirada de las tropas rusas, pero al no recibir respuesta, le declara la guerra a Rusia y a su aliada Francia. Para asegurar los resultados de su victoria sobre Francia, el canciller alemán Otto von Bismarck creó un esquema de estrecha cooperación entre Alemania y el Imperio austriaco. A esta alianza se unió Italia, que pensaba que tenía derechos históricos sobre Túnez,
que por entonces, se encontraba enemistada con Francia, por ocupar esa superficie, desde 1881. La participación de los países de América Latina en las guerras europeas, se había restringido a vender suministros, sobre todo, de materias primas, a los países en conflicto, pero después de que Estados Unidos interviene en el conflicto, en abril de 1917, varios países de la región, entre ellos, Cuba, Panamá, Bolivia y Uruguay, le declaran la guerra a Alemania, aunque solo Brasil llegó a enviar tropas, que llegaron a Europa. Al término de la guerra, otros, rompieron relaciones diplomáticas con Berlín y, otros más, permanecieron neutrales hasta el armisticio de noviembre de 1918. El interés de recuperar los territorios de Alsacia y Lorena, por Francia, provocó la hostilidad contra el Imperio alemán, por haber despojado a los franceses de dichos territorios, en la Guerra Franco-Prusiana, también llamada Guerra Franco-Alemana, cuya duración acontece del 19 de julio de 1870 al 10 de mayo de 1871. Francia logra la reincorporación de Alsacia y Lorena, hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles, que pone fin, oficialmente, a la Primera Guerra Mundial. La hostilidad franco-alemana, también tuvo su origen en el establecimiento del protectorado francés en Marruecos en 1912, a lo que se opuso Alemania. Entre otros intereses internacionales, que se sumaban al ambiente de conflicto beligerante en Europa, se encuentran en la guerra arancelaria, sobre la importación de productos agrarios y manufacturados, entre Italia y Francia, en 1882, asociada a la fundación del Protectorado Británico en Egipto, sobre la que Francia tenía interés, desde la apertura del Canal de Suez en 1869, pues al unir el mar Mediterráneo con el Mar Rojo, esta vía artificial de navegación, convirtió a la región del Sinaí, en una nueva península y creó la frontera entre los continentes de África y Asia, de enorme importancia comercial, entre Europa y Asia, debilitando, aún más, las relaciones franco-británicas, otra de las causas de la Primera Guerra Mundial. El pretexto para iniciar la Gran Guerra, es decir, la Primera Guerra Mundial, como se le nombró antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero a la corona del Imperio Austrohúngaro, en Sarajevo, el 28 de junio de 1914, por parte de una organización nacionalista serbia, la de la Mano Negra, que aprovechó Austria para acabar con Serbia, acusándola de complicidad en el atentado y declarándole la guerra, con el apoyo alemán, encontrando en ello, la respuesta de Rusia, que a su vez, le declara la guerra a Austria y, también, Alemania a Rusia y Francia. En 1917, después de 4 años de contienda, la revolución socialista en Rusia, la obligan a abandonar la guerra. El ingreso de Estados Unidos, a la contienda, decide el destino final de la guerra, ante el debilitamiento de ambos bandos, debido, sobre todo a la aportación estadounidense, en dinero, alimentos, material de guerra e importantes contingentes de soldados, en esos momentos críticos, lo cual, inclina, favorablemente la balanza a favor de los aliados, en la derrota de Alemania y sus aliados, quienes se vieron obligados a rendirse ante la Triple Entente, de los aliados, concertándose el armisticio, el 11 de noviembre de 1918. Con el Tratado de Versalles, se pone fin a la guerra entre los aliados y Alemania, quien pierde parte de su territorio y todos sus territorios coloniales, al tener que devolver, Alsacia y Lorena, a Francia, Schleswig, a Dinamarca, parte de Silesia, a Polonia, así como Poznania y la Prusia Oriental, obligándole, también,
al pago de indemnización por los daños causados a las potencias vencedoras, así como, la reducción de su ejército y la desmilitarización de la zona del Rin, zona que los aliados ocuparon como garantía del cumplimiento del tratado. La firma del Tratado de Versalles, que impone una serie de penas a la derrotada Alemania, sería el origen del revanchismo alemán, que provocaría el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En esta gran guerra, participaron más de 70 millones de militares, de los cuales, 60 millones fueron europeos, perdiendo la vida más de 9 millones de personas y contándose cerca de 30 millones de heridos, entre civiles y militares, debido, en gran parte, a los grandes avances tecnológicos en armas de largo alcance, al empleo, por primera vez, de la aviación para atacar al enemigo y de terribles gases venenosos, que causaron un sinfín de muertes, fundamentalmente de jóvenes de menos de 25 años, lo cual fue y seguirá siendo alucinante. La Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, ha sido uno de los conflictos más mortíferos de la historia, solo sobrepasado por la Segunda Guerra Mundial.